Gloria a Dios. Y bueno, estamos aquí en obediencia del Señor. Como dijo el hermano, esta semana estuvo hermosa. El Señor se glorificó de una manera especial en la iglesia. Fueron una semana intensa de oración. Y bueno, toda la gloria para el Señor, ¿verdad? Sí, santa. Así que, mis hermanos, sin más preámbulo, vamos a compartir la palabra del Señor. Así que si me acompañan de pie, por favor, y buscamos el libro de Tito 3. El libro de Tito capítulo 3. Vamos a leer del versículo 4 al 11, por favor. Mientras ustedes lo buscan, vamos a hacer una pequeña oración, presentando este día y esta palabra que el Señor nos ha regalado. Oh Padre amado, Padre precioso, te damos gracias, Señor, por estar en esta tu casa, Señor mío, en este tu templo, Señor, compartiendo unánimes, Padre, de tu palabra, de tu evangelio. Habla nuestras vidas, Señor, a nuestro corazón, Padre Santo, para poderla recibir, Dios mío, y ponerla por obras allá afuera. En el nombre poderoso de Jesús, leemos esta palabra. Y si ya tienen Tito 3, vamos a leer del 4 hacia el 11. Si ya tienen del 3, 4 al 11, me dicen un fuerte amén. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a esperar a la hermanita que está buscando aún. Tito 3. Está después de Timoteo, mi hermana. Tito 3, del 4 al 11. Mientras estaban aquí compartiendo de los testimonios, me estaban confirmando este tema, ¿verdad? De que hay mucha gente allá afuera que puede venir a su iglesia. Amén. Y tenemos que estar preparados para eso. Sí, Señor. Tito 3, del 4 al 11. Después de Timoteo, mi hermanita, antes de Amén. Filemón. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Ok. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que instes con firmeza para que los que crean en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Gloria a Dios santo. El día de hoy voy a compartir bajo el tema caminando confiada y firmemente. Caminando confiada y firmemente. Así que, como ya hemos leído el libro de Tito,
Sabemos que Tito fue uno de sus seguidores de Pablo, ¿verdad? Que lo acompañó a diferentes viajes misioneros. En esta ocasión, el apóstol Pablo le encargó a Tito que se hiciera cargo de la iglesia que se localizaba en Creta, ¿verdad? Dice la historia que Creta es una isla en donde posiblemente esa iglesia se convirtieron varios de los hermanos de esa ciudad, de esa isla. Y en el libro de Tito, capítulo 1, comienza a decir qué tipo de personas se encontraban en esa iglesia o en esa isla, ¿verdad? Y viendo las escrituras y leyendo el libro completo de Tito, vemos que no eran personas con las que se podía trabajar de una manera ordenada, ¿verdad? Sino que vemos que eran personas, como dice el primer capítulo del 10 al 12, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores mayormente de los de la circuncisión, los cuales es precioso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Vemos este tipo de personas que estaban corrompidas. Y sigue en el versículo 12 del capítulo 1, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Aquí vemos, mis hermanos, que en ocasiones en la iglesia tenemos que estar preparados. Porque si somos personas que se nos ha llamado, como dijo el hermano, a compartir el evangelio allá afuera, a llevar esa palabra de vida, esa palabra de salvación allá afuera, y muchos se convierten, vemos que las personas que se conviertan pueden ser personas como aquí lo describe, como este tipo de personas que hubo en Creta. Personas engañadores, personas ociosas, personas que tienen mal testimonio, mas sin embargo sabemos que el Espíritu Santo de Dios comienza a hacer una renovación en sus vidas. Pero para hacer una renovación en sus vidas tenemos que estar nosotros preparados. Porque ¿cómo vamos a estar preparados para ese tipo de personas si no tenemos una dirección correcta? Si no tenemos una enseñanza correcta, si no nos podemos conducir adecuadamente y poder estar trabajando internamente en nosotros desde la iglesia para poderlo reflejar hacia afuera. Entonces, lo que la encomienda de Tito, digo, wow, Señor, como Tito siendo un muchacho joven, ¿verdad? Lo ponen ahora enfrente de una obra que no se ve nada fácil. Lo ponen enfrente de una obra, mas sin embargo, me llama la atención el significado de lo que significa el nombre de Tito. Porque vemos que en la Biblia los nombres que les ponían a las personas venían con significados. El significado del nombre de Tito quiere decir valiente y en defensa. Tito era una persona valiente y en defensa porque es una persona, como decía el hermano, defendía la sana doctrina. Era una persona que no se mezclaba con pensamientos que se encontraban allá afuera, que en ocasiones, mis hermanos, allá afuera nos encontramos con pensamientos que quieren dominar lo que el Señor ya nos ha hablado, que quieren influir en nosotros en lugar de que nosotros influyamos en ellos. Entonces, la mejor defensa que Tito podía tener contra ese problema, se puede decir en esta manera, era
poder predicar el evangelio y poder reflejar el amor de Cristo. Imaginémonos, mis hermanos, ¿qué haríamos nosotros si una banda de delincuentes se convirtieran a Cristo y vienen con malas mañas a nuestra iglesia? Es una pregunta para reflexionar. Lo repito nuevamente. ¿Qué haríamos nosotros si una banda de delincuentes se convierten a Cristo y vienen con malas mañas aquí en la iglesia? Dice la palabra que eran engañadores, que eran estafadores, que eran personas ociosas, glotones. Y hay una palabra que me llama la atención, dice que eran malas bestias. Lo dice la Biblia. Eran malas bestias. Eran personas irracionales, mas sin embargo, estas personas tenían que tener una transformación por medio de lo que Tito iba a hacer. ¿Qué haríamos nosotros si una banda de delincuentes se convirtieran al Señor? ¿Cómo lidiaríamos con eso? Les voy a compartir 3 puntos que el libro de Tito nos enseña. 3 puntos que el apóstol Pablo le sugirió a Tito. Número 1, enseñar la verdad. Punto número 1, enseñar la verdad. Y eso lo vemos en Tito 2:1. Dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Gloria a Dios. Aleluya. En pocas palabras, lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo es: no te dejes influenciar. Porque en ocasiones, mis hermanos, nosotros nos dejamos influenciar. Yo de mi familia, allá en México, somos un total de 7 hermanos. Tengo 3 hermanos mayores, 3 hermanos menores. Y yo soy el único que le sirve al Señor. Y como tengo hermanos mayores, ellos piensan que tienen autoridad de lo que pienso y cómo me he de conducir en la vida, porque supuestamente tienen más experiencia. Mas sin embargo, la Biblia me enseña otra cosa. En ocasiones me quieren influenciar en experiencias y pensamientos que ellos han tenido en la vida. Mas sin embargo, cuando uno está en el caminar del Señor, debe de comportarse totalmente diferente a lo que en el mundo se está comportando. Entonces, en el punto número 1, dice así: enseña la verdad. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es por eso, mis hermanos, que tenemos que prepararnos en la palabra. Tenemos que dejarnos moldear por lo que el Evangelio nos está diciendo. ¿Y qué significa la sana doctrina? ¿Qué significa la sana doctrina? Para resumirlo de una manera clara y sencilla, la sana doctrina es el Evangelio que trae arrepentimiento y salvación. Lo repito, la sana doctrina es el Evangelio que estableció el Señor Jesucristo, que trae arrepentimiento y salvación. Porque de todas esas mañas que tenía esa ciudad de Creta, eran malas mañas. Que si no había arrepentimiento para poder aceptar la sana doctrina, o sea, aceptar la palabra de Dios, Gloria a Dios. no iba a haber una transformación y no iba a haber salvación en su vida. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Y si no matamos eso que nos está impidiendo a ir a la salvación, sabemos cuál es nuestro destino. Entonces, como punto número 1, le enseñaba Pablo a Tito: enseña la verdad. Como punto número 2,
Preséntate como ejemplo. Preséntate como ejemplo. Miren qué lindo, ¿verdad? En Tito 2:7 dice así: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, mostrando seriedad, palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, después de que enseñamos la verdad, después de que enseñamos la sana doctrina, como punto número 2 dice el apóstol Pablo, ¿sabes qué? Debes de presentarte como un ejemplo. Santo, gloria a Dios. Porque en ocasiones no tiene sentido que estemos enseñando algo que no lo estemos aplicando nosotros mismos en nuestras propias vidas. Gloria a Dios. Señor. Tenemos que presentarnos como un ejemplo, con integridad, con seriedad, con palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. Que diga el adversario, que vea un escáner de ti y diga, ¿sabes qué? Me avergüenzo. No tengo nada en contra de ese siervo. Y dice la palabra que resiste. Resiste al diablo y el diablo saldrá huyendo, ¿verdad? Gloria. Pero cuando estamos en cositas ocultas, mis hermanos, dice la palabra que las zorras pequeñas son las que dañan la viña. Así es. Que un poco de levadura Lejos. leuda toda la masa. Así que, mis hermanos, escaminémonos nosotros mismos para presentarnos aprobados delante de Dios. Que no tengan nada que decir de nosotros, que no tengan de qué difamarnos. Un ejemplo a seguir. Como punto número 3, que el apóstol Pablo le estaba encomendando a Tito para poder llevar el evangelio a esta ciudad, es que recordara su misericordia hacia nosotros. En el capítulo 3 de Tito, versículo 3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en ocasiones juzgamos muy ligeramente y se nos olvida de dónde el Señor nos sacó. Se nos olvida qué tipo de vida teníamos en el pasado. Por eso es bueno dar un testimonio. Porque cuando uno da un testimonio a una persona que está atada en esos vicios y en esas malicias, ese testimonio transforma. Ese testimonio cambia. Ese testimonio impacta. Y la persona se pone a pensar, bueno, si el hermano era borracho y el Señor lo sacó de eso, posiblemente a mí también me pueda sacar de eso. Si el hermano era vicioso, si el hermano era mentiroso, si el hermano era un estafador, yo tengo una oportunidad. Yo tenga una esperanza. Poderoso. Yo tenga algo diferente que el Señor pueda transformar en mi ser. Gloria a Dios. Enseña la verdad, Tito. Preséntate como un ejemplo. Recuerda su misericordia del Señor hacia con nosotros. Gloria a Dios. Recuerda su misericordia. Por su misericordia, mis hermanos, estamos aquí ante el Señor, ante Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y me gustan dos puntitos que dice el capítulo 3
Versículo 5. Dice así. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por el lavamiento. Quiere decir que Él se ofreció a sí mismo. Que Él derramó su sangre por nosotros. Por un propósito. Por una razón. Él tuvo esa misericordia de limpiar nuestros pecados completamente. Él nos limpió, Él nos lavó completamente. Y dice la palabra que cuando Él nos limpia, Él se lleva todas nuestras iniquidades y rebeliones. Incluso todos nuestros pecados los arroja al fondo del mar. Aleluya, gloria a Y en Dios. ocasiones, mis hermanos, viene el enemigo recordándonos nuestro pasado y nosotros cedemos por el sentimiento que decía el hermano de Olio. Cedemos por el sentimiento, recordando que si fuimos fumadores, nos sentimos mal. Que si fuimos tomadores, nos sentimos mal en pecado. Siendo nosotros renovados completamente en el espíritu y siendo unas personas totalmente diferentes, lavados completamente. Así que si entendemos que somos lavados completamente y renovados en la mente y en el espíritu, tenemos que conducirnos de una manera diferente, siendo un ejemplo, enseñando la sana doctrina. Aleluya, gloria. Y recordando esa misericordia que el Señor nos ha dado por medio de esa sangre preciosa. Y bueno, hasta aquí mi parte con esta pequeña reflexión. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Gracias a mi pastora Jesús Barreto, pero principalmente gracias a la pastora Yolanda y a toda la congregación por esta oportunidad en este momento. Así que para despedir, en México se celebra el Día de las Madres el día 10 de mayo, ¿verdad? Yo le deseo un feliz Día de las Madres, ya sea México o americano, aquí a todas las madres, que el Señor me las bendiga. Y es un honor estar compartiendo la palabra del Señor en este día. Así que yo termino con una pequeña oración dándole gracias al Señor. Gracias, Dios mío, por hablar a tu pueblo, Señor mío. Gracias por esta palabra, Padre amado. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor mío. Enséñanos, Padre mío, caminar en ejemplo, Dios mío. Ser unas personas, Dios mío, diferentes, Dios de la gloria. No queremos ser iguales, Señor. Enséñanos de tu palabra para enseñarla firmemente, Dios mío, a aquella persona que necesita de tu salvación. Gracias por limpiarnos, Dios mío, por sernos transformados, Dios de la gloria. Sigue hablando a tu pueblo, Dios mío. Sigue trabajando en esta tu iglesia, tu congregación, Dios de la gloria. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús.